Inclúyete e inclúyete. Rescata no solamente por la presencia de Pinocho, no está mirando Pinocho, el Día del Niño. Niño que se transforma día a día y que a pesar de los pesares avanza y se desarrolla y busca mejor situación para él, para su tribu, para su gente, para los vulnerables. Por eso hemos traído en el Día del Niño a un personaje muy especial, un hermano del alma, Fernando Naranjo Villasís, un ser, un caminante, director de Ecuador News, órgano comunicacional de Nueva York, realmente un órgano estratégico, no solamente de los ecuatorianos, past presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Recuerdo que fue varios años miembro del Consejo de Administración del CIESPAL, claro, y presidente varias veces del Colegio de Periodistas, del Círculo de Periodistas, un ser que ha sido y es reconocido por instituciones serias en un país que trata de empezar a ser serio. Está con nosotros el maestro Fernando Naranjo Villasís. Muy buenas tardes, buenos días. Muy buenos días, o muy buenas tardes, comenzando las tardes, muy calurosas. Gracias, Jorge Enrique, por hermoso, por la grata oportunidad de estar aquí en tu programa y platicar cosas que son del diario vivir y que parecen intrascendentes, pero en realidad tienen un soporte, un peso muy, muy importante para cada uno de nosotros. Y fíjate que todo comienza, la vida comienza, el desarrollo con la infancia, con la niñez. Ser niño, ¿no? Sí. Dejad que los niños vengan a mí, dijo Jesús el Nazareno. Y un vecino mío dijo, dejad que las niñas vengan a mí. Bueno, pero fíjate que ahora la vida está entre dos extremos, entre un paréntesis de la niñez y la vejez. Ajá. Y justamente es donde hay que darle un enfoque de educación, de buena crianza, de buenos modales, buen comportamiento, buenas actitudes a los niños, porque eso depende todo, y cuando llega la vejez, pues eso puede ser un lindo, un grato recuerdo y un útil recuerdo, porque vas a poner en práctica aquello que aprendiste en la niñez, y además un anciano no es otra cosa que un niño en una etapa diferente. Claro, es lo que quería decirte, ¿no? Actúan como niños. Realmente uno es un niño. Así no es. Todo el mundo, porque es como graduarse de niño, es una categoría durísima, pero sí, algunos sí permanecen siendo niños. Usted, por ejemplo, es un niño. Un niño fue creído por doña Vicky, pero también por la vida, porque usted es un caminante que ha pasado aventuras y muchas diabluras, y le va bien en la vida. Un niño. Claro. Bueno, cuando tú tienes una buena guía, un buen padre, una buena madre. Fíjate que mi madre tenía el horario del hogar. ¿Cómo es eso? Lo tenía planificado y tenía un cuadro bien bonito. Ella tenía planificado lo que hay que hacer en el hogar durante el día, durante los días, durante la semana. No me diga. ¿En qué consistía específicamente? ¿Un horario así? Es un planificador hogareño. ¡Qué maravilla! Yo había pensado, horario del hogar. Así es, horario del hogar. Y es una planificación que, mira, yo la observé siendo muy pequeño y era mi madre quien desarrollaba esa planificación. Y que es bien interesante, porque tú, por ejemplo, cuando ves en una empresa, tú ves el organigrama de la empresa, ¿no? Pero tú también puedes hacer el organigrama del hogar o de la familia. Y le das a cada uno unas responsabilidades de acuerdo a las habilidades, a las aptitudes que tenga cada uno. Por ejemplo, se me ocurre que uno que se lleva bien y que es conciliador puede ser el gerente de recursos humanos de la familia. Uno que le gustan las matemáticas puede ser el organizador de la economía familiar. Del presupuesto familiar. Uno que se lo ve más grande y más fuerte puede ser el de seguridad, para que es tan importante. Es decir,
tú puedes organizarte aquí, desde chiquito darles responsabilidades. Desde el hogar. Desde el hogar. Ahora fíjate que me acaba de llamar un amigo, me tenía la tremenda sorpresa de que va a viajar con su familia, se van a los Estados Unidos. Y entonces yo le dije que tenía este programa, pero después van a pasar con la familia para darnos un abrazo y despedirnos. Hoy mismo. ¿Yo también estaré presente o no? Puedes. Claro, vamos a estar presentes. Ocurre que ese niño, sea una parejita, un varón y una mujer, ese niño apenas tiene 14 años de edad. Mira. Es un extraordinario deportista, un planificador, y ese niño se encarga de los asuntos del pasaje. Él revisa todo, que esté bien los pasaportes, que esté bien el itinerario, que estén bien regulados los pesos cada uno tiene que llevar. Y es muy interesante porque ese niño a esa edad tiene responsabilidades. 14 años. Es prácticamente un organizador, un planificador con poquitos años, pero con grandes resultados. O sea, no es un adolescente, sino un adulto. Ser, sí, es un ser sonriente. Sonriente. Qué bello, ¿no? Juega fútbol. Es muy serio él. Él es no hacer bulla ni hacer algarabía de nada. Yo soy más serio. Yo cuando robo no me río. Sí. Muy serio. Pero fíjate que él en la cancha, él lo que hace es observar las actitudes y las movidas de los otros compañeros. Él va y se ubica en el sitio estratégico, pero le cae la pelota a los pies y él corre, se mueve y hace el gol. Delantero. Sí, es el que está más calladito y que como no dice nada, y en el último partido metió 3 goles. Qué lindo, ¿no? Y él no lo celebra. No lo lesionan. No lo lesionan, porque es bien desarrollado ese niño. Lo que le ha pasado a usted, tantas aventuras, tantas diabluras, tantos viajes, tantas instituciones de un país inacabado y deformado. Y no lo lesionaron, o sí lo lesionaron otra vez. Bueno, últimamente tuve una caída, pero ya eso es ya físico, fue físico. En la relación no. Es más dura que una enfermedad. Así es. Yo mantengo bien mis relaciones, las relaciones que son importantes, porque tú tienes que saber tener claro cuáles son las opciones que tienes para avanzar. No todo el que está cerca tuyo es tu amigo, no todo el que está cerca tuyo es un compañero, no todo el que está cerca tuyo es alguien en quien poder confiar. Entonces uno tiene que aprender a ser selectivo, no masivo. Masivo, el que mueve la masa, bueno, ese es el panadero, pues. Pero si tú estás en un aspecto gerencial, tienes que tener muy presente quiénes son los que serán tus colaboradores. Porque vas a tener participar de las actividades y tienes que compartir responsabilidades. ¿Cómo vas a darle responsabilidad a una persona que no es competente, a una persona que no es puntual, a una persona que no habla claro, que no te ve a la cara, a los ojos? Entonces, esas cosas son increíbles. Hay un tipo de gerencia que se llama gerencia humanizada. Gerencia humanizada. Y esa gerencia humanizada es la que te lleva a ti a mantener una empresa con muy buenas relaciones y muy buenos resultados. ¿Qué es eso? ¿Gerencia? Suena bonito, pero no entiendo. Gerencia humanizada. Sí. Tratar con humanismo, ¿no? Hacer que las relaciones con la gente sean importantes. El recurso estratégico básico de una empresa es la gente. Pero tú no tienes que ver a la gente como la masa, como el montón de la gente. A la gente tienes que verlo uno por uno. Ese es el avance de una buena empresa. Cada uno es igual a cada uno. Cada uno es igual a cada uno. Es igual a individualidades. Entonces, no es que él va a hacer una jugada individual y se va a llevar la gloria. No, como el niño que te acabo de decir. Él hace una jugada individual, pero es compartido con todos sus compañeros. Y lo quieren. Y lo adoran, porque el triunfo de todo. Además es callado el chico. No hace aspavientos de los logros que él puede tener.
Esa es la realidad. Pero yo siempre tengo, y me critican que tengo a Pinocho y a Mafalda. ¿No le ve cualidad usted a Pinocho y a Mafalda? Son hermanos gemelos. ¿Por qué? Almas gemelas. Almas gemelas. Porque muchas veces Mafalda de una mentira te crea una frase célebre, una frase gloriosa. Ajá. Una de las frases célebres de Mafalda: paren el mundo que me bajo. Sí, es tremendo, ¿no? Paren el mundo que me bajo. Y Pinocho, ¿qué dirá? Dice lo mismo. Le han dado mala fama de mentiroso. No, ¿verdad? Eso. Y no es mentiroso. Este niño era una persona que trabajaba mucho, ayudaba a su abuelo, a su padre, ¿no?, a desarrollarlo. Pero él tenía un propósito: avanzar en la vida. Y él avanzó. Le dieron fama de mentiroso, pero ya, que le den esa fama, pero él no tenía la mentira como su objetivo. Ajá. A lo mejor pudo hacer alguna cosita como estrategia, Ajá. pero no como un pecado para mentir y para dañar. No, él hacía su estrategia para surgir, para avanzar y para desarrollarse y para hacer lo que es hasta ahora Pinocho, que lo conoce y lo reconoce todo el mundo. Claro que lo dibujan con una nariz, bueno, pero ese es el carácter, la característica de él. Ajá, Pinocchio, ojo de pino. Sí. Hecho por el escritor. Hecho por una Godoy, madera, ¿no? es salido de un trozo de madera. Un trozo de madera, ese mentor maravilloso Geppetto, ¿no? El abuelo, el sabio, cómo lo fue educando, Eso. con paciencia, con amor, con ejemplo y todo. Ahora el muchachito salió. ¿Y qué pasó en esta realidad? Como si estuviéramos en Guayaquil, que es la quinta ciudad en el mundo más peligrosa del diablo. Tuvo que enfrentarse a mentirosos, a delincuentes, a gente holgazana, a querer solamente divertirse a costa de otros, a la zapada de adultos y de muchachos así. Tremendo. Y fue aprendiendo ese muchachito, ¿no? Y llegó a salvar al abuelo. Claro. Y ahí se hizo ser humano. Y en la vida tú vas aprendiendo aquello. O sea, moverte como Pinocho, ¿no? Porque hay gente que se te acerca, que dicen que es tu amigo, y luego la realidad es otra, ¿no? No me mire, ¿por qué me mira a mí? Estamos platicando, Ya. entonces Y practicando. Entonces ese es el asunto. Y de ahí vamos. Y te decía una cosa. En este momento hay algo muy grave en el mundo. Sí. Tú sabes lo que padecimos hace poco con la pandemia. Sí. Tremendo. Bueno, tremendo. Pero en este momento, y no desde ahorita, sino desde hace unos años, estamos viviendo una nueva pandemia. ¿Cómo es? Y esa pandemia, ¿sabe dónde la identificas? ¿Dónde? En esto. El cholular, el Blackturri. Sucede que esto ha afectado de tal manera a los niños, le ha afectado la parte emocional, psíquica, porque ahora los niños dependen tremendamente de esto. Le ponen, imagínate a un niño que todavía apenas está gateando, ya le ponen esto para el desayuno, le ponen para que vean unos dibujitos. El niño se va acostumbrando y va creciendo. ¿Y cuando le quitan eso? Bueno, ese niño patalea, se te tira al suelo, quiere romper las cosas, te quiere agredir, te quiere aruñar. Es un adicto ya. Es una adicción horrenda, horrorosa. Hay niños que en este momento están con tratamiento psicológico y psiquiátrico Ay. por esta manipulación, esta adicción del celular. Es terrible. Tremendo. Niños que incluso han intentado suicidarse Ay. y otros que lo han conseguido. No es noticia esto, porque en la prensa tienen mucho cuidado con el tema de suicidio y especialmente de niños. No es publicable eso. En todo caso, pero imagínate tú... No es negociable, están calladitos para que sigan con su cholular, su Blackturri consumiendo. Ahora, ¿qué pasa? Que un niño, por ejemplo, que vive en un cuarto piso, en un tercero, cuarto o quinto piso, como no le hacen caso y como lo tienen atrapado en una situación de que un encarcelamiento emocional porque no le permiten la diversión, el entretenimiento con esto. Se cogen una silla y se trepan al balcón es que el niño no tiene conciencia de lo que pasa. Como ven volar a Superman, ellos son también Superman. Se lanzan, pero Superman vuela y se friega, se cae
se estrella en el suelo. Pero hay un detalle, por ejemplo, que yo lo he visto cercanamente contigo, con un niño, ¿Ya? que es tu nieto, Meteorito. y al que le has dado toda tu aproximación, todo tu amor, la ternura, y exactamente ese es el nombre, Meteorito. Y es poderoso Meteorito, porque ya acabo de ver una foto de él, ya está grande, Sí. y se lo ve muy Más bien, alto que yo. se lo ve muy bien, ¿no? Pero él no pierde la sonrisa. En la cara de él se ve la actitud del niño, ¿no? La inocencia del niño, la angelicalidad del niño. Y eso es maravilloso. Y además, cuando sabe ese niño, ese ángel, que está respaldado por un abuelo poderoso, Y la mamita del alma. que y lo la adora. madre del alma, y la otra abuela, y la tía, La tía. Es decir, un tipo tremendo, Juliet. Juliet. Entonces, ¿qué ocurre? Que la crianza es importante. Ahora se dice que criar a un niño o educar a un niño es educar a una persona. Educar a una niña es educar a una familia. Qué lindo, ¿no? Sí. Porque ya la niña después tendrá La responsabilidades. gerente del hogar. La gerente general del hogar. Aunque Meteorito se quejaba de que la mamá es el MPD. Dice, mamita, pega duro. Es que ese pequeño detalle ayuda a que el tren no se descarrile y vaya por donde tiene que ir y se detenga donde tiene que parar. Pero muchos palos hacen. No. A mí un palo me dejaron bruto. No, es que no se trata de dar palos, se trata de un arma poderoso que tenemos nosotros, es la palabra. Ajá. Y la palabra tiene poder. Entonces, cuando tú orientas bien tu palabra, por ejemplo, yo no le puedo decir al niño, oye, si tú eres bruto, si tú no puedes, ¿cómo es posible? Te digo que hagas esto, ¿y por qué? Porque eres bruto, ¿Ves? bruto. Entonces el niño ya grabó esa palabra y le queda una fijación. Un programa. Está programado como bruto, está programado como inútil, está programado como un grosero, como un majadero, cuando él no es nada de eso. Es un niño bueno, que únicamente quiere crecer, que quiere vivir, pero con una buena dirección. Pero esa buena dirección es cuando tú tienes un padre educado, una madre educada, la suma de esas educaciones las van guiando al niño para que sea una persona de bien. Ay. Entonces, eso es. Por ejemplo, yo nunca vi a mi padre borracho. Nunca. Qué lindo. Entonces, Es milagro, ¿no? a mí nadie me tenía que decir, oye, que el trago es esto, que el trago... No. Sencillamente yo estoy viendo, mi padre, yo he ido a reuniones con él, hemos ido a jugar ping-pong, yo aprendí a jugar ping-pong con él, jugamos ping-pong. Qué lindo, es todo físico, bello. Ah, ¿no? sí. Aprendí a andar en bicicleta con él me enseñó y me compró una bicicleta de niño. Qué bello, ¿no? Y él me tenía ahí cerca para que le lea los editoriales del Universo. ¿Cómo es eso? Entonces él tenía el periódico y me decía, léeme el editorial, y yo tenía que leerlo. Pero leer sin faltas de ortografía. ¿Cómo es eso? Porque en el texto tú tienes una serie de puntuaciones. Coma, 2 puntos, punto y coma, punto seguido, puntos suspensivos, ¿no? Entonces tú tienes que aprender y hablar bien, porque él exigía no solamente la lectura, sino que pronuncies bien las palabras Ajá. y tenga sentido lo que estás diciendo. O sea, yo después entendí de otra manera, y yo entendí que la lectura hay que hacerla de manera actoral. Actoral. Tú tienes, actuación. exacto, tú tienes que actuar con la lectura. Ajá. Cuando yo he dado unos seminarios, he llevado pues unas hojas preparadas con párrafos de 4 líneas y con números, y yo repartía eso entre los asistentes, y yo le decía, como todos siempre tenía aquí su nombre, a ver, Alberto, por favor, el párrafo 2, y comenzaba a leer, Chus. y ahí yo veía si estaba haciéndolo bien o mal. Pero te digo algo,
que el 85% no sabían leer. No, y eran adultos. Adultos, entonces eran personas que trabajaban en el área de seguridad, No me digas. ya formados. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos saben reconocer signos, pero no saben desarrollar una buena lectura. Ay, ay, ay. Pero también descubrí algo interesante. Alguien que tenía buen timbre de voz, otros que tenían buena dicción, otros tenían buena entonación, tenían muy buen plantaje para decir lo que estaban en esas 4 líneas. Ajá. Eso era así. A mí me tocó un caso particular que mi cuñada, la hija está estudiando en una escuela muy buena, la Moderna, creo que ahí en San Borondón. Entonces era el aniversario de la escuela y realizaron un concurso, es colegio, un concurso de oratoria. Entonces viene el papá, la mamá dice: Fernando, con los amigos que tú tienes, hay personas que darán curso de oratoria, ¿no? Ajá. Porque ella tiene pánico escénico, no pronuncia bien. Dice, para que una de esos amigos tuyos la prepare a ella. Ajá. Entonces yo me puse a pensar, la niña, yo tengo amigos y más lo que le van a cobrar, le van a sacar un dinero y no van a ver resultados. Le dije, no te preocupes, yo voy a entrenar a la niña. Qué lindo, ¿eh? ¿Sabes cuántos momentos tuvimos? 4. 4 encuentros, nada más. Nada más. No. Pero fue bien. Pero yo le dije, le mandé a hacer como un deber, pero se lo lancé así como a ver qué pasa. Y ocurre que en la siguiente, el encuentro que teníamos, yo no le dije nada, porque después va a pensar que estoy exigiéndole. Entonces me dice, tío, aquí está el deber que me dijiste. Ella solita me lo trajo. Comencé a darle fuerte eso, y el discurso que tenía que dar ella ya se lo sabía de memoria, pero tenía que organizarlo, tenía que hacerle un planteamiento actoral. Yo le decía 2 cosas: tienes que tener una frase interesante para iniciar, un arranque, y tienes que tener una frase gloriosa para terminar. Ajá. Entonces, así fue. Pero ¿qué pasa? Que en la penúltima clase que teníamos, ella me dice que estaba con un problema, ¿Sí? porque ella vio que la niña estaba avanzando rápido. Además que conmigo no estaba aprendiendo, estaba jugando conmigo, jugando a hacer algo, porque ese es el asunto, que con los niños tú tienes que jugar. Es la pedagogía lúdica. Entonces tú tienes, lúdica. correcto, tú tienes que aplicarla a los niños. Jugando, aprendes, ¿no? Pero jugando inteligentemente. Claro, creativamente, ¿no? Creativamente, con presencia, con poses ganadoras, en fin. Desarrollo integral. Exacto. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Le digo, ¿qué ha pasado? Me cambió el discurso, me dice. Ella ya tiene un favorito y quiere que gane y no permita. Yo no voy a ganar, pero no digas eso. Pero bueno, ni quiere que me aproxime siquiera. Pero ya estaba dando resultados, pues. Le dije, no te preocupes, vas a darle gusto a ella. Y para que se emocione, tú vas a decir el primer párrafo únicamente de lo que te sabes de memoria. El resto, como yo ya había tenido trazado el discurso separado y todo, vas a hacerlo de esta manera. ¿Cómo es? De esta manera. O sea, una ruta a seguir. ¿Ya? En el tema, ¿no? Y además tiene que hacerlo despacio y hablar con mucho aplomo, con mucha entereza, mucha claridad. No te enredes con las palabras y entonces avanza. Y cuando vayas al final, en el último párrafo, esa es la parte gloriosa. Frase gloriosa. Y le hablaba de Velasco Ibarra. Acuérdate de este que fue 5 veces presidente. Y ese decían, el dedo de él era un látigo, dicen, porque... Pero entonces, cuando tú hablas, no tienes que hablar únicamente por la voz,
tienes que usar las manos, tienes que usar el gesto, el gesto de la cara. Una expresividad integral. De precisión de las manos, corporal. No hablas tú, todo tu cuerpo habla. ¿No? Oye, y así fue la niña, que estaba en el número 30 y pasó a hacerse preseleccionada con 15 y después pasó a ser preseleccionada con 10. Y quedaron 8, ¿no? Y entre los 8... Para ir, no es el mismo día, no fue el mismo día. No, varios días. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Pero era aparte de los 4 días, eran en otros días, sí, pero ella ya tenía la base. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el gran final, claro, la niña va muy tranquila y lanza una frase gloriosa que es para iniciar con un pensamiento interesante, que ese no lo sabía la profesora. Y se asustó la profesora, pero dijo, ¿qué va a hacer? Entonces comenzó a desarrollar lo que ella ya sabía que... El diseño prefabricado. Pero una vez que ella ya tomó serenidad y tomó confianza con ella misma, ocurre que comienza a hablar, y hablar dijo, eso no era. Pero estaba tan interesante lo que ella decía, que se ganó la atención del público. Habían algunos que estaban medio queriendo molestar con una actitud, pero se calmaron y se pusieron, en lugar de estar revoltosos, se pusieron atentos, estudiantes, se pusieron atentos. ¿Qué ocurre? Que avanzó y avanzó y avanzó y no la paraba nadie. La profesora no podía hacer nada. Estaba avanzando y estaba haciéndolo bien. Y llegó al párrafo final. Se detuvo, respiró, hizo un ejercicio de respiración como le había comentado. Y luego de esto se preparó como el torero para la estocada final. Y así lo hizo. ¿Y qué ocurre? Que al terminar, porque le dice que haga un movimiento de manos, algo especial con una palabra, ¿no? Y entonces la aplaudieron, pero muchos se pusieron de pie para aplaudirla, algo inusual. La profesora no sabía qué hacer. El jurado comenzó a deliberar y ella fue la triunfadora. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ella triunfó. Contra todo pronóstico, contra todo amarre. Contra todo amarre, todo pronóstico. Esa niña ahorita está desarrollando unos estudios importantes porque la base de ella son las matemáticas. Está en Canadá, donde está tu niña. En Canadá está estudiando y le va muy bien, muy bien. Bello, ¿no? Qué experiencia, ¿no? Bueno, un mentor, tú en ese caso, y los padres, la formación, confiaron como Pinocho y como Meteorito, ¿no? O sea, una vida tan linda que me hace soñar algo que tú me enseñaste hace algunas décadas, Fernando. ¿Te acuerdas? Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todas las ovejas. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Eso me ha hecho tú recordar y provocar, maestro. Un mundo al revés. Tú eres un provocador realmente, ¿no? Bueno. Un suscitador. Suscitador. Claro. Esa palabra a mí me hace acordar a nuestro querido amigo Alejandro Román Armendáriz. Qué lindo, maestro. Tremendo maestro. Genial. Él me puso en dedicatoria en su libro. Y él me puso, Fernando, esa palabra, suscitador de grandes eventos culturales. ¿Cómo conociste a Alejandro tú? Fue mi profesor en la universidad. No me digas. Él fue mi profesor en la escuela de comunicación, en la escuelita de comunicación. Qué maestro que teníamos, respetados. Entonces, y eso es lo que yo siempre he tenido, que yo no era el que iba a escuchar la clase y a estar atento a lo que él decía o a ver qué es lo que había que hacer. Para mí es la intuición mía que de pequeño me daba, que ese profesor que está dando la clase, aparte de lo que él dice para que yo escuche, yo necesito otra cosa. Yo necesito conversar con él, conocerlo de cerca. Ajá. Y así fue con algunos profesores. Y eso para mí ha sido algo maravilloso. No tenerlo como profesor, sino como amigo, un guía,
un maestro verdadero. Un mentor realmente. Un mentor, un maestro Que verdadero. ejerce un apostolado. ¿Qué otros maestros recuerdas tú en tu vida profesional? Al barítono de timbre perfecto, ¿Cuál es ese? Carlos Alberto González Negrete, El maestro de música. El maestro de genio. música. Carlos, ¿dónde fue eso? en Milagro, fue mi profesor Carlos de música. Alberto González Negrete. Él es, Pianista además, ¿no? sí, él es tío abuelo de Patricia González Mira, otra maestra. y abuelo de Kiko González, también guitarrista, cantante, Sí, sí, y todo. sí. Futbolista también. Mira. Entonces tengo otro maestro, pero de maestro, Jorge Villacrés Moscoso. Mira. Yo estudié un año de diplomacia, La vida Solo de un- diplomacia. un año. Jorge Villacrés Moscoso. Jorge Villacrés Moscoso. Y bueno, hay tantos maestros que la verdad es que algunos nombres los tengo aquí, pero Ya así es la vida. el alemán se me viene, se me trepa como mochila ahí. Pero te digo que lindos momentos, y te ha dejado la oportunidad de andar por los caminos donde hay tantos obstáculos, pero como dicen los japoneses, yo no los veía como obstáculos, sino era una oportunidad, porque tú tienes que no patear la piedra, sino dejarla y mirarla como una cosa bonita, pero hay otros linderos para caminar. Esa piedra la puedes convertir en un ladrillo para una casa. Para una casa, al ser una pequeña obra de arte, ¿no? Una obra de arte, ¿no? Como yo caminaba por la playa y yo vi algo que estaba tirado en la playa, ¿no? Y yo digo, pero esto tiene algo que olía fétido, muy feo. Pero te veía una bola ahí en el centro de esa estructura, y fui a conseguir un palo y le vi a uno del vecindario, una persona, y le dije, ayúdame a llevar esto. Y me lo llevé a mi casa. Y comencé a echarle cloro, a dejarle, creo que 3 meses me tocó quitarle esa pestilencia. Era una vértebra de una ballena. Mira. Era una vértebra de una ballena. ¿Dónde fue eso? En playas, Playa. en Pozorja. Entonces, y la tengo ahí como una reliquia, un trofeo. Qué bello, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas. Yo veo que tu casa es un museo extraordinario, ¿no? Sí. Varios pisos, todo en plena Quinta Avenida, San Francisco. Así es. Y ahí hay, realmente me recuerdo el trabajo sobre Vicky, la maestra, tu mami. Ah, sí. Qué trabajo tan bello. ¿Cómo conseguiste todo eso? En la amistad con el escultor. Él hizo es un cuadro, escultura. Sí. Sí. Entonces, Luis Gómez Albán, Sí, mucho. el escultor. Y hemos tenido, bueno, es que como tú dices, uno está lleno de cosas maravillosas. Yo por eso es que no puedo ser amargado. Yo por eso es que no me niego a envejecer. ¿Por qué razón? Porque he tenido muchas cosas maravillosas en la vida. He tenido los mejores trabajos. Solamente una vez en mi vida pedí trabajo, Ah, sí. en el Instituto Oceanográfico. Eras muchachito todavía. Muchachito. De Milagro venías a Guayaquil. Era duro. Ibas en lancha todos los días. Exacto. No conocías casi a nadie. A nadie. Relaciones. Pero imagínate que del Instituto Oceanográfico me solicitaron a la primera zona naval. De ahí pasé también ayudaba a la Marina, en la Marina Mercante. Y luego de eso vino Transnave, Transportes Navieros. Ya. Después de Transnave, entonces vino una petición para trabajar en la gobernación. Ay, duro, ¿no? Es durísimo, político. Porque yo recuerdo, me han contado que cuando a ti te veían currículum decían, no, yo no quedo en ridículo. Así es. Y referencias, no, la referencia soy yo. ¿Cómo Así es eso? La que no queda en las referencias. Mi padre ¿Cómo es? me generó una fortaleza para aprender a tener carácter para manejar las cosas. Carácter, ¿no? A ser honesto, a no tratar de que te den un sueldo corto para poner las uñas largas. Son los cortos y uñas largas. No. Además yo siempre me hice pagar bien.
decía, pero para usted hay este sueldo. Le digo, sí, le digo, pero yo no puedo ganar eso, le digo, porque yo tengo, mire, yo vengo aquí a trabajar y a hacerlo quedar muy bien. A producir. Usted, a producir, le digo. Y a cuidar a su imagen y a cuidarlo a usted. La institución y todo. Él me dice, cuando fue gobernador Carlos Hidalgo y así me dice, Fernando, acepte nomás, dice, el sueldo que está fijado ahí. Porque yo lo voy a poner como gastos de representación y tanto, ese es otro, va a ser otro sueldo. Y llamó al hombre de contabilidad, sí, al de finanzas, y dijo, esto va a ser así asado. Eso va a ser un arreglo de caballeros aquí. Y así fue. Qué maravilla, ¿no? Y los resultados fueron tremendos. Las mejores relaciones públicas que han habido en la gobernación, no porque yo lo digo, sino que lo han dicho todos. Y estuvo conmigo Armando Romero Rodas, no me digas. Carlos Pérez Perazo. Carlitos Pérez Perazo. Claro. También. Sí. Alberto Borges. Alberto Borges. O sea, tenía amigos realmente amigos y poderosos y mentores de primer nivel. Ahora te digo, yo tengo 3 mentores principales. Sí. Pero tengo cantidad de mentores, no voy a decir suplentes porque no quiero desmerecer, sino que han estado cerca de los mentores principales. Porque de mucha gente yo he aprendido. Por ejemplo, tengo un amigo que él fue el director creativo de Andina Ecuatoriana de Publicidad. Ajá. Este amigo mío, yo te voy a decir el nombre, él me permitía acercarme a su mesa de trabajo para verlo trabajar a él, como también al diagramador de la revista Vistazo. Sí. Sí. Entonces, eso es una escuela cercana, es mejor que haber estado un año con un profesor de diagramación en la universidad, mucho mejor. Entonces, ¿qué ocurre? De que yo me he buscado esas posibilidades de esas amistades, ¿no? Yo siempre quise conocer, por ejemplo, a Armando Romero, porque Milagro sonaba eso, era un ser celestial, y esa voz volcánica que él tenía, y me llamaba la atención en esa época que no había televisión, las radionovelas con Blanca Salazar. Eran voces que las tenía. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego yo tuve la oportunidad no solamente de conocer a Blanca Salazar, sino de ser muy buenos amigos, como con Armando Romero Rodas. Y había un milagreño, o que vivió en Milagro, tenía un programa, Ecuador Martínez. Él era el narrador deportivo, el referente de la narración deportiva ecuatoriana. Sí, sí. Milagreño. Milagreño, ¿no? Y el hermano de él, Jorge Martínez, también era narrador, claro, por la influencia del hermano, ¿no? Claro. Ahí fue mi primer programa de radio, pero no porque yo tenía... ¿Dónde? En Atalaya de Milagros. No porque yo tenía algún mérito, sino porque Ecuador Martínez era muy amigo de mi padre. Qué bello, ¿no? Eso fue increíble. Tuvimos una vida paralela, maestro, perdón que le interrumpa, sí. porque yo fui catedrático y trabajé en Atalaya de Milagros, y mis clases, en lugar de ser en aula de la Universidad de Guayaquil, Extensión Milagros, era en Atalaya de Milagros. Atalaya. Porque un hijo de Ecuador Martínez era mi estudiante, Sí. me dijo, vamos ahí, y yo hacía las clases en vivo. Ahí nació el primer programa radiofónico que yo tuve en Ecuador, que se llamaba Milagro Cultural. Cultural, claro. Qué maravilla, ¿no? Todas estas cosas son increíbles, hermano, pero hay que, como tú... Y me atrevería a preguntarle, usted habló de 3 mentores principales, ¿puede mencionarlos o no? Primero, mi primer mentor fue Carlos Pérez Perazo. Carlitos Pérez Perazo, director del diario El Universo. Segundo, tremendo, presidente de la Confederación de Periodistas del Ecuador, sí, de la Federación de Periodistas del Guaya, maravilloso. Segundo, Naín Isaías Barquet. Naín Isaías Barquet. Él es la persona de mayor influencia política en el Ecuador sin ser político. Es maravilla, ¿no? Oye, los presidentes lo iban a ver a él. A consultar. Yo lo he visto a él con Carlos, con León Febres Cordero, Carlos Julio Rosemena. Con Carlos Julio Rosemena, con Jaime
No, Jaime, ¿cómo es el presidente de la República? Roldós, Jaime Roldós Aguilera. Jaime Roldós Aguilera. Y una persona que adoraba a Naín Isaías era Jaime Jaime, ¿cómo se llama? El del MPD. Jaime Hurtado, el negro Jaime Hurtado. Él le tenía un respeto. Mira. Y luego le dijo, ¿cómo es que? ¿Cuándo usted se va a graduar de abogado? Ya, pronto, me dice. Y después se graduó de abogado. Sí. Y yo me enteré. Porque yo me enteré y le dijo, Jaime ya se graduó de abogado. Pero él necesita una oficina. ¿Y usted qué me quiere decir con esto? Que en ese edificio en la esquina, que era de Naín, hay muchas oficinas que están desocupadas. Yo creo darle esa oficina a él. A Jaime Hurtado González, dirigente del MPD. No le digo que se la regale. No. Dele para que él la trabaje. Y él va a ver enormemente ese... ¿Dónde eres? ¿Ballén y Pedro Caro? En la calle Aguirre y Pedro Caro. Frente a Casa Tosi. Sí, qué maravilla. Entonces él me dice, hable con fulana de tal, dígale de mi parte que vea una oficina bonita y usted arregle eso y me avisa cuando esté listo y hablamos con Jaime. ¡Qué bello! Estuvo todo listo, ¿no? Magdalena Ávila se llama la persona que manejaba la administración de ese edificio. Qué anécdota, ¿no? Sí, lo vimos, entonces ya está. Y le dice, bueno, yo te preguntaba cuándo te graduabas de abogado, ya eres abogado, pues ahora muy bien, tengo algo para ti, tu oficina. ¿Cómo? Oye, eso adoraba. Claro. ¿Quién se olvida de eso? Él vivía en el suburbio, era vecino mío, en Letamendi y Machala, en un cuarto interior, me acuerdo. Entonces, Jaime González. tuvo su oficina. Ahí. Bello, ¿no? Y era un nexo porque cuando me veía ahí con mucho afecto. Te quería enormemente. Claro. Cambiaste su vida. Y el hijo, Lenin, también mi amigo. Ya le voy a contar a Lenin esa cuestión. Sí. Que tú le consiste, qué maravilla, qué. Sí. Oye, y en las experiencias que tú has tenido, bueno, han sido bonitas, pero también yo fui testigo hace más de 40 años que fuiste presidente del Colegio Periodista del Guaya, además de otras instituciones, con gente muy rara, porque tenemos mucho, yo sostengo, y por eso no me quieren, que el 90% de nosotros llamados periodistas somos petardistas. Sí. Tú fuiste presidente de ese colegio. Mira, yo he tenido siempre algo, porque yo no le tengo miedo a la competencia, yo le tengo miedo a la incompetencia. Eso, qué maravilla. Entonces, a mí me ha gustado siempre rodearme de las personas más inteligentes. Entonces yo tenía eso. Fíjate que acabo de publicar una foto del directorio y tú veías a Juanita Vallejo de Navarro, sí. veías a Gabriel Tramontana. Gabriel Tramontana es el hombre, la primera persona que tenía informativos en el cine. Un archivo de cine extraordinario que no ha sido aprovechado. Noticias del Ecuador para el cine. Sí. El único que hacía eso es Gabriel Tramontana. Y se llevaba los rollos a revelar a todo a México. Ahora ya las cosas son la tecnología y todo, pero él se iba a México a desarrollar esto. Bueno, Walter Espinel estaba en el miembro de mi directorio, Vicente Flores Leiber, es decir, gente de peso, de talento. Sí. Carlitos Pérez Perazo, había gente. ¿Y cómo lograste ser presidente? Y luego te hicieron nuevamente presidente de ese colegio que ahora está en quiebra, no existe. Yo quise entrar a entrevistar a la que quedaba de sobreviviente, no me dejaron entrar porque no pagan alícuotas, no entra nadie. Nadie. Mira, cuando a alguien por ahí se le ha ocurrido decir que cuando él recibió la presidencia, al que me seguía, que fue en cero. Sí. Pero imagínate tú, ¿cómo puede él decir esto luego de tantísimos años? ¿Dónde estuvo la habilidad y la estrategia de él para no decirlo en ese momento? Miren lo que recibo. Nunca lo dijo. Y tú conseguiste el local del Colegio Periodista en 9 de octubre. Yo lo conseguí. Y no solamente eso, sino que llevé a un buen arquitecto apellido Cruz para que me haga el diseño y la decoración de eso. Todos los muebles se compraron con un préstamo de Filambanco, porque yo ya en esa época trabajaba en Filambanco. Y quien nos ayudó en eso
fue el Miguel Baduy Aguat, que fue gerente. Entonces él... ¿Y si pagaron el préstamo? Porque claro. tú eras presidente, No se pagó. No se pagó. No pagan a nadie, ni a los empleados que están no se pagó. ni a nadie, ni las alícuotas. Pero se pagó, pero quedó un saldo, un pequeño saldo. Pero ese saldo lo cubrió muy organizadamente Antonio Hanna, que después fue el presidente. Qué lindo, Antonio Hanna. Pero es gente responsable, pues. Entonces, leyenda. Así es. Pero en todo caso, yo, como se escribió en un reportaje, y que me dio mucho gusto el juego de palabras, yo dejé al colegio sin deudas y sin dudas. Sin deudas ni dudas. Pues está tu nombre, está tu foto ahí en el colegio, estás todavía. Y el colegio estaban planificando a poner el auditorio con el nombre mío, Fernando Naranjo Villasís, porque yo lo conseguí con mi directorio. Claro. Pero enseguida vinieron los intereses creados, los envidiosos, los chuchumecos, y entonces ellos le mandaron una carta a Carlos Pérez, una carta adulándolo y todo, y que le iban a poner el nombre de él al auditorio. Y Carlos Pérez, que estaba aquí en la calle Escobedo y 9 de octubre, me llama por teléfono, y yo estaba en Finland Banco. Me dice: Fernando, ¿puedes venirte a la oficina? Quiero hablar contigo. Sí, ok. ¿Qué ocurre? Que Carlos Pérez me dice: mire esta carta. Entonces le digo: ¿quiere ponerle el auditorio mi nombre? Pero yo, ¿cómo le van a poner mi nombre si yo no he hecho nada? El que hizo todo fuiste tú. Incluso me invitaste a que conozca y para pedir la opinión de él, a ver qué le parecía. Pero esto es de calle a calle, esto es enorme, es grande. Dice: ¿y cómo lo vas a pagar? Le digo: de octubre a Zaruma. Sí. ¿Y cómo lo vas a pagar? Ya lo tengo planificado eso. Voy a hacer tal cosa y tal cosa. Bueno. Y él me dio la mano, me dio un abrazo y adelante, me dice. Qué bello, qué linda obra la tuya. Entonces él... Es que yo me acuerdo, perdón que te interrumpa, que el local que teníamos era un chiquero allá en el sur. Sí. No había local en el centro. No había. Entonces, ¿qué ocurre? De que, mira, yo estoy mandando esta carta agradeciendo la gentileza que tienen de querer poner con mi nombre, Carlos Pérez Perazo, el auditorio al piso que tú has conseguido. Yo les he agradecido y he dicho que no es un merecimiento para mí, porque hay quien lo hizo, que eres tú. Y prueba de ello, y prueba de mi lealtad a la amistad que tenemos, yo no voy a asistir. Él no asistió. Y fíjate lo que son las inconsistencias. Le ponen el nombre en una placa de Carlos Pérez Perazo, y de pronto aparece y de pronto desaparece. De pronto le ponen la foto y de pronto quitan la foto. O sea que no hay una consistencia institucional. Llega alguien de presidente al colegio de periodistas y lo primero que hace es cambiar el logotipo. Es como que a mí me contraten, por ejemplo... No han cambiado el logotipo que tú pusiste. Hace poco. Ahorita está el original. Ese es el histórico, el original. Claro, ese es el original. Sí. Imagínate que yo, para cambiar el logotipo... Eso fue hace como 40 años, ¿no? Por respeto a quien lo hizo, a la originalidad, que es de Luis Peña-Herrera Bermeo. Lucho Peña-Herrera. Rector del Colegio de Bellas Artes. Entonces, con él estuvo Gabriel Tramontana, jurado. Estuvo a un amigo apellido González, y el famoso diseñador, el alemán Peter Musfeld. Imagínate qué personalidad, se hizo un concurso. Entonces, y como Peter Musfeld, él también pertenecía a alguna agencia de publicidad, se hizo el concurso con muchas personas presentaron. Claro. Y llegaron a la conclusión de que era alguien que... Había un premio que era que $1,500 el premio. Entonces, eso... Y era el director creativo de Norlop Publicidad. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que como estaba Peter Musfeld, y él es amigo con el
¿cómo es el gerente de la empresa de publicidad? Y le dijo que, ¿sabes qué? Ha ganado, dice el fulano de tal, el director de arte de Norlo. No, ganó el de Norlo, ganó el concurso. Entonces él, el de Norlo, me llama por teléfono y dice, Fernando, sé que tú has hecho el concurso, has dado el premio al ganador y el ganador es el director creativo de Norlo. Quiero decirte que te felicito por lo que has hecho y no tienes que pagar nada. Yo voy, un cheque de aquí de Norlo será a tu nombre para pagarlo el premio. Histórico, maravilloso. Mira ese detalle que tuvo. Pero esas cosas han pasado, ¿no? Pero fíjate que no se ha hecho justicia. Y las gentes que estaban metiéndole leña al fuego para que estas cosas sean así, ¿qué ha pasado con ellos? Luego, les ha ido mal, sí, se han enfermado y ya se han muerto incluso. Ya no está. Por eso es que yo no cito nombres, quiénes fueron, porque ya de verlos padecer la enfermedad, ya me daba... El pasado pisado. Y peor si ya no están aquí. Lograste también ser presidente de la Federación Nacional de Periodistas de todo el Ecuador. Pero eso no... internacional, que había políticos, comunistas, anticomunistas, y de fue, todos los partidos serranos. Y no fue aquí, fue en Ambato. En Ambato, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que para mí... Vos, tú tenías un prestigio del diablo, pero había los amarres políticos. Y también yo escribí en el Heraldo de Ambato. Sí. Se veía mi nombre. Entonces, ¿qué ocurre? De que cerca de ahí donde estábamos asesinando estaba el Colegio Bolívar. Entonces yo le digo, soy mitad costeño, mitad serrano. Porque mi padre es de aquí, de Ambato. Cerca de Ambato, de Ceballos, Ambato. Ellos les encantaba que yo diga Ceballos, que diga Ambato. Y en ese colegio que está cerca, que es el Colegio Bolívar. Allí estudió mi padre. Y mi padre era el mejor alumno. Y además, él tenía el privilegio de no dar exámenes finales. Exonerado de todos los exámenes. Oye, de esta narrativa, esta aproximación, me puso en contacto con el afecto de esa gente. Claro. Y gané las elecciones. Qué maravilla, ¿no? Aparte de lo que yo programaba. Pero luego también pasó lo mismo con los Boy Scouts. Fui presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Estaba de presidente de FENAPE y estaba de gerente de Relaciones Públicas de Filambanco. Y yo me movía por todo el país y a todos los lugares que yo iba hacía las tres cosas. Me reunía con periodistas por el asunto de la FENAPE, me reunía con los dirigentes del escultismo, pero lo primordial, lo primerito, mi trabajo en el banco. Hacía lo que tenía que hacer, daba mis charlas, todo lo que tenía que hacer. ¿No te despidieron ni censura ni nada? ¿Lograste jubilar? No. ¿Te jubilaste? Pero ellos tenían, además, una orden de gerencia, me daban carro, el chofer, y hay veces el chofer era protector también, pues. Claro, seguridad. O sea, tenía, hermano, yo estaba, esa Filambanco para mí fue mi casa. Y recuerdo que un 20 años. Un zaguán, tú hiciste la galería de arte más importante del Ecuador, ¿no? La galería, pues fue interesante, pero lastimosamente cuando yo quise inaugurarla, luego de que Naín Isaías ya me decía que no, ¿cómo va a tocar las paredes si son de mármol, señor? Claro. Yo tenía un plan para no tocar las paredes. Entonces hice un riel especial. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ya 2 veces le había dicho, y él me dijo, no se va a hacer eso. Y yo fui, otra vez que nos encontramos por ahí, yo le dije, don Naín, quiero decirle algo. Y nuevamente usted insiste con esto, señor. Y yo no iba a decirle nada de eso, de otra cosa, querido. Vea, no me diga nada. Si usted quiere hacer esto, hágalo. Pero no dañe todas estas paredes que son de mármol. Y yo inauguré eso. Y lamentablemente se produjo el secuestro de él. Sí, y el fallecimiento. ¿No? ¿Continuó después de la muerte de él? Yo seguía, claro. Claro, seguía la galería. ¿Quién compareció en la galería? Yo dije, ¿quién para que inaugure la galería? Un amigo de don Naín y un hombre de fe y una personalidad y una autoridad de la iglesia.
Bernardino Echeverría. Él inauguró. Arzobispo de Guayaquil. Arzobispo de Guayaquil. ¿Y qué personalidades concurrieron ahí con obras de arte en esa época? Uy, pero es la primera cruces de clavos de Almeida. Famoso Almeida. Ahí han estado también Osvaldo Viteri. Viteri estuvo ahí. Viteri, ha estado Ricardo Florsen, ha estado Luis Miranda. Ha estado cantidad de... Yo tengo álbumes enteros. También tengo álbumes de mis actividades en el Colegio de Periodistas. Así, ¿no? En el Círculo de Periodistas. Ya. Que al Círculo de Periodistas, para yo aceptar ser presidente, fue una comisión de socios. Ya. A pedirle fueron como 9 o 10 personas. Ay. Yo los recibí. Fue a petición de ellos que acepté la presidencia. Hay gente que reconoce, otros que no reconocen. A mí, eso ya para mí es historia para mí, histeria para ellos. Eso, qué bello. Y parte de la historia es que usted es director adjunto de Ecuador News. 30 años. 30 años ya. Yo soy fundador del periódico con Marcelo Arboleda. Que murió, ¿no? Lamentablemente. Un escritor, un pensador tremendo. Y por lealtad al amigo y a la memoria, y a quien él decía que soy su hermano, mantengo todavía. Qué bello eso. Y no hay que negarlo, pero es un soporte de prestigio que uno le da con contenidos que sean interesantes. Y tiene publicaciones usted que prometió que iba a traer ahora. Los secuestrados y todo. No, porque publicaciones extraordinarias. Es que ocurre de que pasó con lo de mi vecina. Y falleció. La vecina, ¿no? Entonces ya eso Ya. Y hay otro amigo que se va a vivir a Estados Unidos y después del programa me espera para despedirnos. Él y la familia. Oiga, y en esas publicaciones, ¿cuál es su hijo más querido? Todos. Por ejemplo, Comunicación para Comunicadores, que hice con Pérez. No importa. Y cómo hicimos un tomo el número 1 de periodismo, ¿ya? El número 2 de publicidad, ¿ya? Número 3 de marketing, número 4 de relaciones públicas. Eso. 4 ediciones importantes. ¿Ya? ¿Qué más? Luego viene ¿Qué otros libros? el libro Alfabeto de Valores Humanos. Alfabeto de Valores Humanos, ¿no? El otro es el primero, Ser, Hacer y Trascender. Ser, hacer y trascender. Sí. ¿Qué es eso? Ser, hacer y trascender. Lo importante es que tú honres la vida, y ya cuando tú naces, estás y eres. Pero a partir de eso tú tienes que hacer algo interesante para que poder avanzar. Y con el ser y el bien hacer, trasciendes. Siendo buena persona, trascendiendo como buen profesional, ¿ya? Trasciendes. Y eso es lo que ha pasado. Yo me he retirado de todas las instituciones. No es que me han votado ni nada. Yo me he separado y sin embargo estoy vigente. Porque todos los días leo, todos los días escribo, me invitan a dar unas charlas, les doy mi tiempo y lo que he logrado acumular de algún conocimiento, como ahora que lo hemos estado compartiendo, y te agradezco muchísimo la oportunidad de estar con tantas personas que me conocerán, serán mis amigos, serán familiares tal vez, pero muy agradecido por este momento, porque no hay nada mejor que la comunicación. La comunicación es el elemento más trascendente, más importante de la humanidad. La comunicación es todo. Sin comunicación no somos nada. Qué maravilla, maestro lindo. Ya nos pusieron tarjeta roja. ¿Será que no le gustó? Por eso ya me despedí. La manera de que yo pregunto. Soy muy marcado. No, para nada. Cada quien tiene su personalidad. Tú tienes la personalidad que te identifica y yo tengo lo que me caracteriza. Qué lindo. Y así estamos y avanzamos. Y yo termino el minuto que me permite todavía el productor, nuestro hermano Pedro Roldán Casagrande, rescatando no solamente la frase de mi padre, sino rescatando que es de bien nacido ser agradecido. Yo usted lo conocí y me salvó la vida. Sí. En condiciones difíciles de este absurdistán organizado que es Ecuador. Usted me salvó la vida.
porque yo había estado preso, detenido arbitrariamente y perdí la vista en esa cuestión sin merecerlo yo. Y yo fui a denunciar y usted, como un genio mentor a quien yo no conocía, fui, irrumpí en su auditorio con ese montón de gente y usted me dio la palabra, permitió que yo hable y luego usted me pidió que sea miembro del Colegio de Periodistas. Con un micrófono inalámbrico. Con el micrófono inalámbrico, yo creía que estaba atrás mío, guardé pesquisa para llevarme preso de nuevo. No, digo, inalámbrico para que usted hable. Y qué lindo que hablé, durísimo. Que el ministro que estaba ahí, del gobierno, dijo, estoy impactado por su cultura, voy a investigar eso. Desde entonces no me tocaron. Y usted logró que me envíe el Colegio de Periodistas a Galápagos, a Ambato, a todo el país. Fui hasta con mi mujer Jacqueline. A Ciespal. A Ciespal. Tantas maravillas. Gracias a usted. O sea que yo guardo esa gratitud hace 500 años. Han venido un poco de individuos que dicen que son mis amigos y me escuchan, y se han atrevido a decir que por qué soy amigo de Fernando. No sé si es amigo, yo lo admiro, es uno de los pocos personajes que yo en el mundo, sobre todo en Ecuador, he conocido, porque él sí sabe ser, hacer y trascender. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti.